Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Conectados al Cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al Cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. Innovar para mejorar vidas en una región con más de 650 millones de personas. A eso se dedica BID Lab como laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en América Latina y el Caribe. BID Lab trabaja con diversos actores de ecosistemas de innovación para impulsar proyectos y emprendimientos tempranos con potencial de generar impacto a gran escala en beneficio de poblaciones en situación vulnerable por condiciones económicas, sociales o ambientales. BID Lab, innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. Gracias al esfuerzo de parlamentarios, se aprobó una moción parlamentaria que hace una cosa súper concreta y que como gobierno tenemos que promulgar, que es que hoy día, si tú te estacionas en un estacionamiento para personas con discapacidad o impides el acceso o utilizas parte del espacio, la sanción aumentó. ¿Cuál va a ser ahora? Vas a tener que pagar entre 50.000 pesos y 75.000 pesos de multa y además el juez puede suspenderte la licencia si es que has cometido otra infracción grave en el año. Por lo tanto, de la situación anterior, que era una multa mucho inferior y que no había suspensión de licencia, tenemos hoy día una sanción más dura que hace que tengamos incentivos correctos para que la gente no ocupe los estacionamientos de las personas con discapacidad. Esperamos que los chilenos tengamos conciencia de esto, pero además ya tenemos sanciones más duras para aquellos que no son capaces de entender este mensaje.
Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Peces de Colores. Un programa dedicado al colectivo de personas con parálisis cerebral. Presenta Raquel Soto. Hola, estamos de nuevo con vosotras. Ya sabéis de la Asociación para el Progreso de las Personas con Parálisis Cerebral y hoy hablaremos de la asociación. Está con Lola de la Fuente, que es la directora general. Hola, Lola. Hola, buenas tardes. Y Xavier Caballero, que es el director de Sclatec. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, empezamos por el comienzo histórico de Sclatec. Yo sé que empezaron en el año 77 y supongo que fue una asociación de padres. Pues sí, como la mayoría de las entidades de este sector de la discapacidad, en el año 77 un grupo de familias que estaban afectadas, que tenían hijos con niños, en ese caso con parálisis cerebral, se reunieron con el fin de crear una asociación para poder atender las necesidades de sus hijos en concreto, ¿no? En ese año recordamos que no teníamos ni constitución ni muchísimos de los derechos que ahora tenemos reconocidos, y entonces esos padres, esas familias, padres y madres, crearon la asociación con muchas ganas, pero muy voluntarista. Entonces, a partir de ahí contrataron un personal, ya unos profesionales especializados, y fue creándose el primer centro, que es el centro Sclat, que es un centro para niños pequeños que luego fue una escuela concertada y hoy es una escuela concertada, y de ahí surgieron después los otros centros, ¿no? En este momento la asociación Sclat es una asociación declarada de utilidad pública, porque se ha reconocido que tiene un valor social importante, y que tiene el centro educativo, que es una escuela concertada con la Generalitat de Cataluña, tiene el centro ocupacional, que es el centro donde los chicos y chicas que ya tienen más de 18 años pueden tener una atención de ocupación terapéutica y también de atención personal y social, de ajuste personal y social. Después también hicieron el centro de día para las personas que necesitan más apoyo, y después el Centro Especial de Empleo Sclatec. O sea que de alguna manera la asociación poco a poco a lo largo de estos años ha ido creando los servicios que atendían, dijéramos, las diferentes etapas evolutivas a lo largo de lo que es la vida de las personas con parálisis cerebral. Como todos, cuando los niños crecen van cambiando y las necesidades cambian. Exacto, porque yo creo que la Generalitat o los poderes públicos en cada momento debían de dar esta respuesta. Como no se daba, la propia sociedad civil era la que procuraba pues tener estos recursos, ¿no? Entonces era la iniciativa social, que Cataluña es muy pionera en iniciativa social, pues la que fue creando todos los servicios, y la red que tenemos hoy de servicios sociales, que yo creo que es una red potente, que es una red importante, básicamente es una red privada, digamos privada concertada o privada conveniada, ¿no?
Sí, es que las entidades hacemos el trabajo que debería hacer la administración. No sé por qué nos tratan tan mal, no, pero nos dan bastante apoyo económico porque al fin y al cabo ellos tenían que hacer el trabajo que les estamos quitando de encima. Tienes razón, Raquel, y además que nosotros lo hacemos, yo creo que gestionamos bien, relativamente bien, o yo creo que suficientemente bien, y muchísimo más barato que la administración, eso seguro. ¿Cuántos niños están en la escuela? Bueno, la escuela, como noticia también hemos de decir que la escuela justo la semana pasada... Hace 5 días que se ha inaugurado. Exacto, inauguramos el nuevo espacio, el nuevo centro, porque estábamos ubicados en una pequeña torre del barrio de Las Corts, muy antigua, muy pequeña y que ahora ya no tenía las condiciones que a todos nos gustan, ¿no? Las instalaciones necesarias para hacer un trabajo de la calidad que nosotros queremos ofrecer a nuestros alumnos con parálisis cerebral. Y entonces esta ubicación estaba afectada por un plan urbanístico. Y aquí sí, la administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, el distrito de Las Corts, realmente se apostó por la continuidad de SCLAT y nos ha ayudado muchísimo porque nos cedió un espacio muy grande, confortable, muy luminoso, bueno, que con una gran inversión que hemos tenido que hacer para poder reformar y poder adaptar el edificio, nos ha quedado una escuela, la verdad es que muy digna, unas instalaciones muy buenas para poder ofrecer una calidad, máxima calidad en nuestro trabajo, ¿no? Y esto pues ha sido gracias al Ayuntamiento por una parte, a la Fundación 11 también por otra, la Fundación Rovira Alta, la Caja Navarra, bueno, muchas entidades que se han volcado, y sobre todo la asociación SCLAT, porque los padres han tenido que pedir una hipoteca, se han tenido que endeudar, pero realmente vale la pena, porque si algún día queréis hacer un reportaje podíamos enseñarlo y venir, porque ha quedado muy bien y es un centro precioso. En internet que quedaba chulísimo. Así es, sí, estamos muy contentos. También es importante que depende del enseñamiento. Sí, del Departamento de Educación. Sí. El Departamento de Educación tiene, bueno, en realidad es una escuela concertada como otras escuelas privadas, y tenemos un concierto educativo que, claro, naturalmente nos ayuda porque es el que se hace cargo de todos los profesionales que trabajan en el centro, nos ayuda al mantenimiento, y entonces las familias aportan pues aquellos servicios que no están dentro del concierto, como puede ser el comedor, el transporte, algunos de las actividades extraordinarias. Exacto, pero la mayoría está dentro del concierto educativo y nos va muy bien. Ahora estamos en un momento un poco difícil por todo el tema de los recortes, ¿eh? No sabemos cómo nos va a afectar, pero seguro que nos afecta, y la verdad es que está todo el sector muy preocupado en estos momentos con el decreto que hoy se ha publicado por parte de la Generalitat. Así, ¿de qué? Bueno, se ha publicado el decreto de los ajustes que anunció el presidente Zapatero la semana pasada. Claro, el gobierno de la Generalitat lo ha trasladado también a Cataluña, y entonces nos vemos afectados no solamente los funcionarios y las entidades públicas, sino todas aquellas entidades privadas que tenemos concierto o convenio con la administración pública y prestamos servicios sociales o educativos, con lo cual realmente no sé cómo, bueno, estamos pasando la verdad momentos muy duros y no sé cómo vamos a trasladar esto a nuestros trabajadores y a nuestras familias, vamos. Pero seguro que salimos del bache. A ver, crucemos los dedos, quien pueda, y seguro que salimos. Después de los 16 o 18 años
hay dos cosas. El centro ocupacional, que supongo que es la gente que está más afectada, y el centro Esclatec que lleva Xavier, que lo fui a ver el otro día y me encantó. Me alegro que te gustase, Raquel. Digamos, a ver, primero la gente que sale de la escuela o que viene de fuera más afectada, de hecho la atendemos en el centro CADES, que es el centro de día para discapacitados. Vale. Y de hecho Esclatec, su origen fue del centro ocupacional. Hace ya ahora unos 13 años nos planteamos la utilización de tecnología, pues porque un poquito hacíamos lo que normalmente se hace en todos los centros ocupacionales, que eran aulas de informática. Entonces, pues claro, nos preocupaba el acceso a los ordenadores. En esa época no había tanta tecnología como hoy en día. Nos preocupaba el tema de la comunicación, nos preocupaba el tema del control de las sillas eléctricas, para la gente que no podía utilizar un joystick. Y entonces, conjuntamente con una persona voluntaria, empezamos a hacer inventos para para solventar toda esta serie de problemas. Con el tiempo nos dimos cuenta de que por qué no utilizábamos la tecnología también, pues para que tanto en el proceso de producción como en los instrumentales, para que personas que teníamos en el centro ocupacional pudieran acceder al mundo laboral, ¿no? Y esta fue la gran apuesta de Esclatec. Por un lado, crear tecnología propia y por otro lado, integrar al mundo laboral a personas que hasta entonces la propia administración consideraba que eran de centro ocupacional. Bueno, llevamos 11 años y yo creo que podemos decir que este segundo objetivo está plenamente demostrado en el día a día, ¿no? A mí me gusta mucho, yo aluciné porque gente afectada de parálisis cerebral hacía cosas pequeñísimas. Sí, está todo muy adaptado. Sí, no, una de las cosas de las características que tenemos que decir es que evidentemente para adaptar todo este colectivo de personas al mundo laboral, para integrarlos al mundo laboral, hace falta unos recursos tecnológicos importantes. Pero bueno, yo creo que hay muchos recursos en la sociedad que se pueden aprovechar. Hay muchas fundaciones, ahora no sé con esto de la crisis cómo irá, pero sí que hasta el momento hemos encontrado el apoyo de muchas instituciones y fundaciones que nos han dado este apoyo económico para poder adquirir estos equipos. También es cierto que el proyecto era un proyecto muy atractivo. Sonaba un poco a una utopía al principio cuando nos lo planteamos. Piensa que tenemos ahí, aunque no me gusta hablar mucho del tema de los baremos, porque esto es una cosa muy relativa, lo importante es la gente que puede hacer las cosas, pero en principio partimos, son 14 personas con parálisis cerebral o gran discapacidad física que trabajan en Esclatec, y tenemos una que tiene el 54% de certificado, figura en el certificado de discapacidad, y llegamos hasta el 92%. Muy bien. Bueno, esto es y la verdad es que estamos haciendo cosas de tecnología y estamos, la verdad, muy satisfechos de cómo hasta ahora nos está yendo en este camino. No siempre podemos recibir los recursos y los podemos aplicar en lo que a nosotros nos interesaría, porque yo creo que en este caso nosotros estamos abriendo un poco un frente, y las propias administraciones y las propias fundaciones en sus estatutos en su hacer diario no tienen estipulado este tipo de centros como nosotros. Entonces, por ejemplo, en algún momento nosotros necesitamos ayudas económicas, no para comprar maquinaria,
sino para finalizar un producto y poderlo comercializar y ponerlo en el mercado. Y en este sentido es donde encontramos las máximas dificultades económicas. Poner un producto tecnológico en el mercado requiere grandes inversiones. Para investigación ya se encuentran. Hay programas nacionales o de la comunidad autónoma, de la Generalitat, que podemos encontrar subvenciones. Pero para poder traspasar el prototipo, el producto al mercado, es donde hacen falta las grandes inversiones. Y ahí nosotros es donde nos chocamos con el día a día y el hecho de ser un poco los pioneros. Pero está muy bien, eso de ser pionero está genial. Sí, pero estás un poco solo. Sí, eso pasa con lo de la televisión, pasa lo mismo. No, la verdad es que estamos muy contentos y por otro hecho, primero porque hay personas que en ese momento están ganando su salario y han demostrado que pueden trabajar, que son capaces de hacer productos, y después por otro lado también por el tipo de producto que están haciendo, ¿no? O sea, hemos recibido muchas visitas normalmente cada 2 años nos visitan de una empresa de formación de gestores de Francia, de servicios de Francia, y la verdad es que se quedan como bastante impresionados, nos esperan el nivel de productos que nosotros realizamos. Y por otro lado también lo que nos hemos dado cuenta es que hay que quitarnos muchas barreras de delante. En el día a día de Euskaltel nos estamos dando cuenta que se puede tardar mucho tiempo y hay unos límites, pero que los límites de la persona, la verdad es que están mucho más atrás de lo que nosotros nos pensamos. De entrada vemos una persona con una serie de habilidades y creemos que ya prefijamos lo que puede hacer. Y la verdad es que si rompes estas barreras e intentas darle todos los soportes y apoyos necesarios, te das cuenta que esta barrera la desplazamos muchos metros, pero muchos metros más adelante. Sí, sí. Y estamos pues un poco en este proceso. ¿Y qué hace? ¿Sillas de ruedas? Sí, mira, nosotros originariamente nos planteamos que no íbamos a hacer un producto de los que ya estuviesen en el mercado para hacer otro igual, ¿no? Entonces planteamos, por ejemplo, un programa de adaptación a juguetes para niños pequeños, niños de la escuela, que no sabían cómo, no podían tener acceso al juego, a los juguetes, facilitarlo. Después hicimos un programa de comunicadores para la gente que necesita comunicación alternativa, pero de alguna forma un poco tecnología propia nuestra, distinta, y que fuese más económico. Y después arrancamos con un programa que llamamos nosotros Esclat Spy, de sillas de ruedas electrónicas, a motor, pero distintas. Entonces desarrollamos ya hace años, empezamos con una silla de rueda muy pequeña, que tenía que ser muy pequeña y muy portátil. Era desmontable. Sí, era desmontable. Hemos tenido hubo muchas dificultades para sacarla al mercado. Y después desarrollamos conjuntamente con la Universidad Politécnica de Cataluña y nuestro departamento, porque esta es otra particularidad de Euskaltel, tenemos un departamento de investigación y desarrollo propio, pues y con la UPC, con el Departamento de Ingeniería Mecánica y el SAI es un poco para entenderlo a nivel coloquial, es la robótica móvil, desarrollamos financiado por el CIAPAT una silla de ruedas que nosotros llamamos 4x4, que era capaz de ir por la playa. Y se hicieron, después de 2 años de investigación, se hizo un prototipo, vinieron desde Madrid a probarla, fue positivo, y posteriormente en los siguientes años desarrollamos un segundo prototipo, y un poco por los problemas que te decía anteriormente, el proyecto ha quedado un poco estancado. No lo hemos dejado de lado, hemos seguido investigando y hemos ido avanzando con nuestros nuevos recursos, que no son muchos, pero no lo hemos seguido avanzando, porque la intención es algún día a sacarla al mercado. Y no queremos tampoco cederla, porque está toda pensada para que pueda ser montada por las personas que tenemos en mente.
Después de esta silla hicimos una silla que le llamamos nosotros triorcélica, omnidireccional, que la presentamos en La Pedrera y hace un par de años, en el Salón de La Pedrera, que tuvo bastante eco dentro a nivel de prensa, radio, televisión. Era un prototipo. Es una silla que es de interior, pero facilita mucho el desplazamiento, por ejemplo, en residencias o en pisos, porque no necesita, desde el punto que está, sale en cualquier dirección y hace cualquier movimiento. Con lo cual, pues en espacios muy reducidos, porque la gente no siempre puede adaptarse la vivienda, porque no tiene el espacio que tiene, pues se puede hacer las cosas, se puede desplazar fácilmente. Una de las características también de esta silla que pensamos su uso y pensamos para ello era para facilitar la inserción laboral, porque mucha gente que trabaja pues sobre todo a nivel de despachos de mesas permite el desplazamiento paralelo, por ejemplo a la mesa o las visitas a un museo. Lo complicado que es ir a visitar un museo y ponerte, la gente que va en silla, y tú lo sabes bien, delante de cada cuadro, ¿no? En esta silla pues tú coges una distancia respecto a la pared, respecto al cuadro que tú quieres y te desplazas paralelamente a la pared, bueno, hasta que... Entonces esta silla ya la tenemos más avanzada. Esta silla la tenemos más avanzada y en este momento estamos esperando un pequeño recurso, bueno, un pequeño no, un gran recurso económico para poderle hacer los moldes, para poderla comercializar. Pero a nivel de electrónica, a nivel de soluciones, entonces esta silla ya es completamente operativa. Pero las sillas en teoría las paga la Seguridad Social. Sí, pero esto lo pagará una vez la tengamos en el mercado, que la gente la pueda comprar. El problema que está es la tenemos toda desarrollada, es previamente por lo que te decía, principalmente porque nosotros hemos hecho nuestro molde para el joystick y todo eso, hemos podido llegar hasta aquí con el tiempo. Lo que no tenemos es, por ejemplo, para hacerlo el carenado, o sea, lo que sería la carcasa para cubrir toda la electrónica y toda la parte, ¿no? Y después el otro proyecto que vamos a empezarlo a fabricar ya en julio, porque hemos podido conseguir subvención gracias al Departamento de Trabajo de la Generalitat. Y seguramente vamos ya a lanzarlo de cara a la campaña de Navidad de este año. Es un carro de compra motorizado. Es un carrito de compras para facilitar la compra. En un principio se pensó para gente con discapacidad o con problemáticas físicas, pero pienso que como todas las cosas que se diseñan para todos, no hace falta ser discapacitado. Cualquier persona que viva en un barrio con unas cuestas o unas bajadas importantes y que necesite comprarse las garrafas de agua de 8 litros, más el saco de patatas y de naranjas de 2 kilos cada uno, más la cajita de tetrabril porque sale más económico de 6 botellas. Pues bueno, le va bien para cualquiera, ¿no? Lo que decimos siempre, no hay que diseñar tan solo pensando en la gente con discapacidad, sino que facilita a todo el mundo el diseño para todos. Este carrito lo vamos a presentar ahora en la feria de Avanti, que empieza el 2 de junio. Aquí lo tengo apuntado, luego lo anunciaré. Sí, pues en la feria, dentro del stand de la Federación ECOM, van a tener este carrito exponiéndolo. Y se puede probar. Y se podrá probar, sí, se podrá probar. Pero es para gente que camina. Sí, es para gente en principio que camina. Este carrito tiene la particularidad de que, para simplificarlo al máximo, en cuanto solamente tiene 2 botones, uno que en cuanto lo presionas se pone en marcha y cuando lo dejas de presionar al cabo de un rato solo se apaga. Y después un segundo botón que es para escoger la velocidad que uno desea, adaptarlo a la necesidad de cada uno. Tiene un sistema de embrague muy especial, muy característico, que en caso de avería libera las ruedas, con lo cual podemos acabar la compra normalmente. Y después la otra característica que tiene es que las ruedas posteriores son giratorias, para que la gente mayor que muchas veces se apoya pues le facilite el movimiento por los mercados.
Y después tenemos en el mismo producto, en el mismo carro, tenemos los dos carros que hay hoy en día, las dos variantes, de 4 ruedas y de 2 ruedas. Tiene un sistema que superponemos las ruedas de delante con las de posteriores y entonces invertimos el sentido de marcha. Entonces la gente que quiere correr más, que necesita correr, pues puede llevarlo arrastrando el carrito como los carritos de 2 ruedas. Sí, entonces creemos que bueno, lo que vamos posteriormente, este carro vamos a sacarlo y posteriormente vamos a hacer un estudio para poderlo acoplar a las sillas de ruedas. Y que entonces por un sistema de presión, simplemente de presión, porque la persona que lleve la silla no tenga que estar manejando una botonera distinta, por un sistema simplemente de presión y de tracción, cuando pongas en marcha la silla, la misma presión ponga en marcha el carrito de compra. Entonces la gente pues la ir con su... Pero esto será una fase posterior. Nos vamos a dar corte y seguimos hablando con los invitados. Seguimos aquí, estábamos comentando con Xavier. Yo siempre he pensado, ¿por qué nadie inventa algún soporte para cuando tienes un niño pequeño o un bebé? ¿Cómo lo llevas? Lo llevas aquí, pero... es un... Sí, tienes toda la razón. Yo creo que faltan muchas cosas para la gente que va en silla de ruedas o que va que utiliza muletas, ¿no? Me refiero. Nosotros tenemos bastantes ideas para desarrollar. Y una cosa, pues a lo mejor podría ligar con esto, es que ya hace tiempo que estamos pensando que a lo mejor podríamos adaptarlo para lo del bebé que tú dices, ¿no? Que también nos planteamos nosotros, ahora la gente con sillas, evidentemente, pues se mueve mucho más y tiene todo derecho a viajar. Entonces, claro, también nosotros nos planteamos qué hace la persona que viaja con las maletas. Pero nosotros habíamos pensado en desarrollar un tipo de producto muy ligero, una plataforma muy ligera, que siguiese autónomamente a la persona que va en silla de ruedas o que va con muletas. De hecho, tecnológicamente no sería muy difícil, porque por onda o por infrarrojo es un receptor y un emisor. Y que te fuese siguiendo, eso sí, con unos dispositivos que si alguien te intenta robar, pues se disparase una alarma, evidentemente. Pero que te fuese siguiendo un poco como un perrito, que si tú caminas, pues te vaya detrás, que tú pares, él pare detrás. A ver, lo de bebés es una muy buena idea. Lo que pasa que, como decía, nosotros en Esclatec lo que hacemos son productos con una base tecnológica de electrónica. Yo creo que lo tuyo es verdad que es un problema para la gente que va en silla, lo que tú estás diciendo, pero yo lo veo más un producto de una solución de diseño ergonómica, ¿no? Porque no veo llevar un bebé a tu lado a base de motores. Entonces sería más bien de diseñar algo que pudiera la mamá enganchar para poder tener contacto con su bebé, ¿no? Y aprovechando, pues bueno, la propia silla de la mamá, ¿no? Pero sí, de hecho el tema es de que hay muchísimas cosas todavía para desarrollar, pensando en las personas con discapacidad, que bueno, que un poco les pasa lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Como centro, de que no encontramos todo lo que queremos porque estamos abriendo un poco muchos caminos, ¿no? Y la novedad siempre cuesta. Parece como que a nadie le entra en la cabeza que uno va en silla y puede tener
Exactamente. Es que yo creo que falta un poco, en la sociedad falta un poco esa idea de que hay que hacer cosas para todos, y como cuando se piensa mucho en el mercado, resulta que si es un producto que piensas que te lo va a comprar poca gente, a veces sobre todo las grandes empresas no dedican esfuerzos a investigar, siempre buscan el gran público, la gran masa de consumidores, ¿no? Y cuando hablamos de un consumidor más reducido, no un número de consumidores más reducido, no les interesa mucho. Por eso yo creo que somos nosotros mismos, desde el propio mundo de la discapacidad, los que tenemos que proponer estas alternativas y estas soluciones, porque no nos vendrá de la empresa ordinaria, lo hemos de potenciar nosotros y luego, pues bueno, conseguir recursos para poderlo tirar adelante y que luego pues esto se pueda vender, claro, pero es difícil, es difícil. Dos cosas que me parecen muy importantes. Ahora es el centro de día para gente muy afectada, que casi no hay nada. Yo conozco gente que está yendo a centros de geriátricos y eso no... Bueno, nosotros tenemos el centro de día que se llama CADES y efectivamente son 32 plazas y están todas cubiertas. Claro. Ahora cuando abramos la residencia, que estamos haciendo una residencia que se llama Esclat Marina, tendrá centro de día también y tendrá 30 plazas más, pero efectivamente para las personas que tienen necesidad de apoyo generalizado, personas que realmente necesitan ayuda, mucha ayuda, exacto, muy dependientes, hay poca oferta. Entonces es verdad, y creo que es muy interesante porque hay muchas cosas para ofrecer desde el centro de día. Nosotros, por ejemplo, en el centro de día CADES, hacemos muchísimas actividades. Últimamente estamos haciendo una que la encontramos nosotros muy innovadora, aunque sabemos que hay más gente que la hace, pero aplicado así al centro de día, que es la terapia con animales, concretamente con perros, porque hace años, ya muchos años, que hacemos con caballos, hacemos terapia asistida con caballos, con muy buenos resultados, tanto desde el punto de vista físico de la persona, del bienestar físico como del bienestar emocional. Y ahora hemos iniciado este curso, desde septiembre, el trabajo con animales, y bueno, con perros. Y tenemos un perro que es una mascota, ya un poco adoptado entre todos, y realmente también estamos consiguiendo, bueno, que chicos con muchísimas espasticidad se relajan, sonríen, estimulan, bueno, hasta les cambia la tensión arterial, la circulación sanguínea, bueno, es que tiene efectos sobre el organismo y después tiene muchos efectos a nivel emocional y psicológico. Entonces creemos que para las personas con gran nivel de dependencia y de afectación, este tipo de trabajo da muy buenos resultados y bueno, lo estamos llevando a cabo, además de otras muchas cosas que hacemos en el centro de día, que también tenemos una sala de multisensorial, donde también tienen experiencias muy interesantes. Eso sí que es genial. Sí, y esto hace un año que lo tenemos y también muy contentos. Siempre buscamos algo más, ¿no? Somos gente innovadora. Yo vi una en la escuela de parálisis cerebral de Tarragona. Exacto, sí, la montañeta. Me quedé alucinada. Pues es una cosa parecida, ¿eh? Nosotros con el grupo, bueno, con la entidad de la montañeta somos muy amigos, muy colegas y realmente atendemos el mismo tipo de usuarios. Y sí, es un buen recurso que funciona y bueno, y hay que intentar ofrecer a las personas que atendemos pues todas las novedades y un poco todas las cosas que creemos que les pueden ayudar y que les pueden motivar, ¿no? Sí. No, yo lo que quería añadir es que también aparte de estas actividades en el locales también hacen hidroterapia y igualmente eso no quita que vayan a piscina, porque queremos que vayan de nuevo y van a la piscina del barrio, del distrito. Y bueno, hace unos años varios centros de la entidad, varios profesionales de nuestra Esclat participaron en un programa europeo y se elaboró un manual de buenas prácticas para el esquí
y la equitación adaptada. Sí. También hacen esquí. Y entonces pues también con personas que, como tú bien sabes, con tanta dependencia, también nos lo llevamos a esquiar. O sea, el planteamiento del CADES es que no se convierta en un sitio donde dejar a la y atenderlo simplemente desde el punto de vista de necesidades físicas, asistenciales, que también está muy bien. Pero nuestra idea es exactamente, la idea siempre de SCLAD ha sido que el que pueda, cada uno tiene su proyecto de vida y cada persona, y unos pueden llegar a 10, pues tienen derecho a que les pongamos los soportes para que puedan llegar a 10. Y si otro puede llegar a 4, pues tiene todo derecho a que le pongamos los soportes para que llegue hasta 4, para entendernos de alguna forma, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que están haciendo cosas muy interesantes en el CADES y en el mundo de la gente con tanta dependencia. En el centro ocupacional, por ejemplo, que son personas que tienen, dijéramos, un nivel cognitivo más alto y tienen más posibilidades, pero que a nivel físico también están muy afectadas, no tienen gran dependencia, hacen un trabajo de terapia ocupacional y también hacen cosas y productos, digamos, que pueden después venderse o regalarse. De hecho, no es un trabajo porque no pueden dedicar muchas horas, ¿no? Digamos que la productividad no es como para que haya una relación laboral, pero sí que pueden hacer aportaciones interesantes de cara, por ejemplo, a las empresas. Tenemos algunas empresas que nos compran pues, los crismas de Navidad, que nos compran abanicos o otros objetos que hacemos como regalo de empresa, ¿no? Fabricamos, dijéramos que es muy artesanal, ¿no? Pero hacen cosas con papel reciclado y cosas interesantes que también supone que aportan algo más, ¿no? Que no es una simple participación asistencial, sino que ellos también aportan. Entonces cada uno, yo creo que de los centros que tenemos, cada uno al nivel que puede, pues hace la aportación que puede y se intenta dar la atención a cada persona a la que más o menos creemos que puede necesitar y que le puede ayudar más en su promoción, ¿no? Y esto entronca un poco con lo de que hablamos del proyecto de vida de cada persona con el próximo proyecto, que es la residencia, que ya está, el edificio ya está construido, ya lo hemos justo lo estamos acabando este mes, ¿no? Falta equiparlo, falta ponerlo en marcha, pero esperamos hacerlo, por supuesto, dentro de este año 2010. Y aquí ya hemos hecho una apuesta muy grande también por la innovación. En el diseño del edificio, que contempla una rampa central y que es un edificio que tiene medias plantas. Claro, el solar ha sido cedido por el ayuntamiento y es el que es, por lo tanto no hemos podido elegirlo, es un solar que es un poco estrecho y es muy alargado y sobre eso pues hemos tenido que pensar. Entonces eso nos ha dado la posibilidad de hacer una rampa en el centro que permite la comunicación de todas las plantas, que son medias plantas, que entra la luz por arriba, ¿no? Y que es un edificio muy luminoso que permite mucho la relación y la comunicación, ya que es un lugar donde vas a vivir, que va a ser tu casa, ¿no? Entonces, bueno, que facilite mucho la interrelación. Unidades de convivencia pequeñas para que no haya un comedor grande y que la gente esté cómoda. Las habitaciones son individuales, todas tienen su cuarto de baño y están todas domotizadas. ¿Para qué? Pues para que la persona pueda abrir, cerrar la puerta, la persiana, la luz, pedir ayuda si necesita ayuda para lo que sea. Entonces, creo que este edificio va a ser, además está en Barcelona, también en el distrito de Sants-Montjuïc, va a ser una residencia muy emblemática para la ciudad, y no solo para la ciudad, también creo que para Cataluña, porque realmente contempla muchos puntos de vista para favorecer la autonomía de la persona con gran discapacidad y para favorecer su proyecto de vida individual, ¿no? Entonces, aparte de todo el tema de lo que es el proyecto arquitectónico, está el plan funcional, lo que se va a hacer, cómo se va a trabajar y cómo se va a intentar que cada persona, cada residente, las personas que viven allí, realmente pueda decidir cómo utiliza su tiempo, cómo gestiona su tiempo libre, dónde quiere ir, qué quiere hacer, y todo eso se va a intentar pues que realmente se pueda producir, de manera que la persona se sienta lo más cómoda, lo más feliz posible, y bueno, como en su casa, o incluso diría que mejor en un sentido, solo en uno, porque claro, en su casa está muy bien, pero en el sentido de que todos cuando tenemos una edad queremos vivir independientemente de nuestra familia, ¿no? Entonces, con esa independencia que te da
tener una buena relación con tu familia, pero tener tu casa, ¿no? Un poco esa relación que buscamos ya cuando estamos en la etapa adulta. Queremos ser independientes, aunque por supuesto que la relación familiar hay que potenciarla y hay que mantenerla porque existe y es positiva, ¿no? Es que yo cuando hablan, por ejemplo, de centros de respiro familiar, yo siempre digo que es al contrario, el respiro es para la persona afectada, no para la familia. Sí, yo creo que por lo menos es mutuo, ¿no? Yo creo que sí. Es de doble dirección. Sí, lo que hemos querido desarrollar en este sentido de que puedan llevar al máximo su vida independiente, y hemos trabajado mucho con el equipo de arquitectos, porque como ha dicho Lola, pues son medias plantas, para que la rampa sea una inclinación lo más suave posible, y entonces para que quede muy delimitado la zona de habitaciones de toda la cantidad de espacio que hay para hacer. Lo que hemos querido ir es de la típica residencia donde la persona es como un hotel, llega y se mete en su habitación. Todo el edificio está concebido para que sea su casa. Y a este nivel también, por ejemplo, en cada planta hay una serie de habitaciones que tienen un tabique móvil para que, si es elección de la persona, se puedan comunicar las habitaciones. Pero en principio queremos respetar la intimidad de cada persona. No queremos poner a dormir pues, personas sin que ellos estén de acuerdo en la misma habitación. Vamos a empezar a respetar el tema de la intimidad. Y en este sentido también, por ejemplo, cada habitación... que se piense en la intimidad de las personas. Sí, este es un tema muy importante que muchas veces se olvida. Parece que la persona con discapacidad sea sexuado, que no tenga que tener intimidad. Y que el primero que viene tenga que... Hemos visto residencias que tenían un cuarto de baño con todos los digamos, sanitarios, ¿no? Lo que es el váter, así, todos puestos en batería. Y dices, tú te vas a poner allí a hacer tus necesidades. O sea, somos personas adultas, necesitamos una intimidad. Entonces, nosotros sí que hemos planteado que hay una zona, que hay una bañera, pero que es una bañera para cada planta o cada 4 habitaciones, no sé muy bien, para compartir, pero uno por uno, no todos a la vez, ¿no? Son para los que necesitan. Y luego también hay un en la jacuzzi, bañera. ¿no? Hay una bañera de hidromasaje grande para hacer con la fisioterapeuta. Bueno, eso ya es otro tema, pero cada uno tiene su lavabo con su ducha, con su inodoro, etcétera, ¿no? O sea, además, quiero decirlo aquí públicamente, ha sido una donación de la empresa Roca, que nos ha donado todo lo que es el material de sanitarios y los pavimentos y los revestimientos de la residencia, que es muy de agradecer, y no ha mirado ni muchísimo menos el precio, y entonces justo lo que es el váter, la pieza del inodoro, son de estos que al mismo tiempo sirven como de bidet, y te lavan, te secan, y bueno, sales perfectamente aseado de usarlo, ¿no? Una virguería, para todo el mundo. La verdad es que sí, que es para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, que nosotros lo hemos podido introducir para la residencia que se llama Esclat Marina. Sí, para que os hagáis una idea de que queremos que eso sea su casa, que estamos hablando de un edificio de unos 4.800, de más de 4.800 metros cuadrados, pensado para unas 50 personas que van a vivir allí. O sea que la relación de espacios que hay con los usuarios es muy elevada. Y después, tirando un poquito hacia mi lado, el laboral, tenemos que decir que hemos pensado intentar poner el máximo en algunos servicios que tendrá la residencia en personas con discapacidad. Así, por ejemplo, en la lavandería, Esclatec hemos diseñado un sistema que a través de un pequeño microchip que va a ser preparado especialmente para tal fin, que se pone en la ropa, personas con discapacidad podrán gestionar la lavandería, porque en cuanto pase la prenda por una mesa,
se captará y indicará exactamente a qué habitación y a qué bandeja de qué usuario va. Así también podemos controlar lo que queramos, controlaremos desde el número de lavadas, que sea el tipo de prenda que es, etcétera. Y además la propia cubeta donde va esa ropa, si hubiese una equivocación y lo llevase a la habitación de otro, esa cubeta se abrirá solamente en la puerta. Hemos dicho que la residencia está domotizada. La puerta se abrirá simplemente si es la cubeta correcta. Si es la cubeta correcta. Si en el momento de la recepción también se equivocan y pudieran llevarlo a otra habitación, pues la propia tecnología no les dejaría. Les indicaría dónde tienen que ir. Y esto es por eso, porque vamos a intentar poner gente con discapacidad a trabajar. ¿Y qué grado de discapacidad qué baremo entraría en residencia? Digamos que sí, que son personas que necesitan apoyo generalizado, porque gente con mucha afectación. ¿Por qué? Porque otro tipo de personas ya podrían estar en pisos con ayuda, pisos con apoyo, otro tipo de... No hay, bueno, pero eso es otra reivindicación que SCLAT también tiene, y es que estamos pidiendo a la administración que las próximas, y bueno, y eso creo que lo hemos conseguido el sector, en las próximas promociones de pisos para jóvenes o de pisos de protección oficial, tiene que haber siempre una reserva para, no solo para las personas con discapacidad, sino también para las entidades que gestionan servicios, para que puedan estar las que tienen mayor afectación, pero sin que sea un grado tan alto como para necesitar ya la estructura de una residencia. Claro, la residencia que nos permite tener mucho personal, tener la gente toda la hora, o sea, es un tipo de servicio que se da más, se adapta más a las personas que necesitan más apoyo, ¿no? Es más fácil de gestionar. Pero nosotros hemos querido que en nuestra residencia, aunque sea una residencia grande y con muchas plazas, se gestione la vida de manera que la gente se encuentre íntima con máximo 10-12 personas en el comedor, grupos de 4, de 5 mesas, o sea, relaciones mucho más pequeñas, ¿no? Pero sí que es verdad de que hay otro tipo de personas con discapacidad con más autonomía, que quizá en un piso con apoyo pueden también estar muy bien. Hay que conseguir esos pisos. Que siempre se quedan en media. Bueno, estamos en ello. Eso sería otro tema. Lo que estamos precisamente hoy aquí es porque SCLAT ha montado una fiestecilla el día de hoy. ¿Nos explicas un poquito? Sí, efectivamente, todos estos proyectos que os hemos explicado y las realidades que os hemos explicado cuestan mucho dinero, no nos llega el dinero, no tenemos suficiente, y más ahora con lo que he dicho antes del decreto que hemos conocido hoy. Entonces necesitamos la colaboración de todo el mundo. Y una manera muy divertida de conseguir la colaboración y la participación de todos es montar una fiesta, una gran fiesta, que en este caso será en la sala Luz de Gas. ¿Por qué? Porque la sala Luz de Gas también es una sala muy solidaria. En Barcelona, en la calle Muntaner, número 246, está un poquito más arriba de la diagonal. Y esta sala hace conciertos y organiza fiestas muchas veces entre semana para las ONGs y para las entidades no lucrativas, como es el caso de SCLAT. Entonces hemos conseguido pues eso, que este día 2 de junio, que es este miércoles, pasado mañana, tengamos esta oportunidad de disponer de la sala. Entonces la cesión es totalmente gratis, la entrada son 10 euros y estos 10 euros van íntegramente para la asociación SCLAT. Entonces la sala no cobra nada, nos cede pues la utilización de todo, todo el sonido, las instalaciones. Hay una cuenta de la Caixa. Sí. ¿Por qué? Porque hay que ingresar la cuenta de la Caixa, que ahora no os la puedo leer porque no la pone, no la hemos puesto aquí, no la tengo. Bueno, el cartel
El cartel es muy chulo. Aquí no se verá, pero esto lo podríamos colgar. Si entráis en la página web, sí que se ve. Si entráis en la página web de SCLAD, que es www.esclad.info, si entráis en esta página encontraréis la información de la fiesta y encontraréis también la cuenta corriente. ¿Para qué? Para la fila cero. Todos aquellos que no podáis venir a Barcelona porque sois de otras ciudades y no podéis, o sois de Barcelona y ese día nos va bien, podéis hacer el donativo para la fila cero, que será muy, muy bienvenido. Entonces, actuará en esta fiesta que empieza a las 8:30 y dura hasta las 11, porque a partir de las 11 hemos de salir, porque entonces entran los clientes que pagan el luz de gas, porque el luz de gas, a ver, ellos tienen que hacer también su negocio. Pues los que actúan es el grupo Reality Soul, que no sé si los conocéis, pero es un grupo muy, muy bueno, que cantan soul muy bien, realmente, que son profesionales de otros ámbitos. Hay arquitectos, ingenieros, químicos, informáticos, gente que se dedica a otras cosas y que lo hacen como hobby, ¿no? Como un placer. Sí, la arquitecta que nos ha hecho la escuela, que nos ha hecho el centro de día, está formando parte de este grupo, y ellos, si entráis, tienen una página también que es www.realitysoul.com, y ya veréis qué actuaciones más chulas hacen. Ellos actuaron la noche de fin de año para la cadena autonómica de la TV3 en Cataluña, y realmente son muy buenos. Tendremos también a la participación del Màgic Andreu, que es un mago muy divertido y muy bueno, que lleva las mangas así cortitas para que veáis que no se mete ninguna carta en la manga, es genial. Después también tenemos Slam Dancing Productions, que es un grupo de coreografía también muy bueno. El grupo Perdidos Rever, que también son amateurs pero que cantan muy bien. Otro estilo ya sería más pop, rock, que también os gustará. Y Langs 5, ellos nos amenizarán toda la velada. Habrá proyección de nuestras imágenes, de nuestros vídeos, de nuestros usuarios y una presentación muy breve de nuestra entidad. Se nos está acabando el tiempo. Yo quería decir lo del salón Avante que comentaba Xavier, que es la segunda edición. El salón para la autonomía personal y la calidad de vida, y si entráis en salonavante.com, si entráis hoy, os podéis inscribir gratis. Y empieza el día 2 hasta el día 4. Yo creo que es algo muy interesante. Y bueno, nada más, muchas gracias. Gracias a ti, Raquel, por esta oportunidad de podernos explicar en este fantástico programa de los peces de colores. Ya sabéis que tenemos el agua Alcuarel que nos patrocina, y ahora tenemos unos chocolatillos que son de regalo para los invitados, y son, me lo han dicho, pero ahora no me acuerdo. Es una empresa que también nos lo patrocina y es un regalito.
Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Las personas con discapacidad severa se enfrentan a diversas barreras al desplazarse en la ciudad y en el transporte público. Por ello, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones queremos dar a conocer sus derechos y respetarlos. Las personas con discapacidad severa pueden obtener ante CONADIS el carné amarillo, que les otorga el beneficio del pase libre en el transporte público urbano e interurbano. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden desplazarse gratuitamente en estos servicios. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones exhortamos a los transportistas a cumplir con la norma. El pase libre es un beneficio garantizado en la Ley 3412 para que los niños, adultos y ancianos con discapacidad severa puedan desplazarse gratuitamente en los servicios de transporte público urbano e interurbano. Los transportistas que incumplan la norma pueden recibir una sanción de hasta el 20% de una UIT y la inhabilitación vehicular para prestar el servicio de transporte público. Gracias al esfuerzo de parlamentarios, se aprobó una moción parlamentaria que hace una cosa súper concreta y que como gobierno tenemos que promulgar, que es que hoy día, si tú te estacionas en un estacionamiento para personas con discapacidad o impides el acceso o utilizas parte del espacio, la sanción aumentó. ¿Cuál va a ser ahora? Vas a tener que pagar entre 50.000 pesos y 75.000 pesos de multa y además el juez puede suspenderte la licencia si es que has cometido otra infracción grave en el año. Por lo tanto, de la situación anterior, que era una multa mucho inferior y que no había suspensión de licencia, tenemos hoy día una sanción más dura que hace que tengamos incentivos correctos para que la gente no ocupe los estacionamientos de las personas con discapacidad. Esperamos que los chilenos tengamos conciencia de esto, pero además ya tenemos sanciones más duras para aquellos que no son capaces de entender este mensaje. ¿Has escuchado que a las personas con discapacidad les dicen de todo? Minusválidos, enfermitos, discapacitados, inválidos, sordomudo, cieguito, retrasado, mudito, chuncho, retardado, pobrecito. No podemos continuar así. La manera correcta es persona con discapacidad o personas con discapacidad auditiva, física, visual, intelectual. Recuérdalo, todos tenemos nombre y apellido. Pregunta y úsalos. Todos somos personas con o sin discapacidad. No discriminemos, no ofendamos más. Utilicemos las palabras adecuadas por el respeto e igualdad hacia las personas con discapacidad. Coproder protege los derechos de las personas con discapacidad. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web. Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui, siempre junto a la gente. Innovar para mejorar vidas en una región con más de 650 millones de personas.
A eso se dedica BitLab, como laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en América Latina y el Caribe. BitLab trabaja con diversos actores de ecosistemas de innovación para impulsar proyectos y emprendimientos tempranos con potencial de generar impacto a gran escala en beneficio de poblaciones en situación vulnerable por condiciones económicas, sociales o ambientales. BitLab, innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.